Buenos días, traders. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros. En este caso vengo con el euro dólar. Y sí, vengo con el euro dólar un miércoles. Ya sé que puede resultar para muchos de vosotros extraño, pero bueno, como normalmente el miércoles lo dejo a petición popular, el análisis que podemos hacer y sobre la divisa que queréis, pues en mi grupo ha ganado, al cual os invito a uniros, por supuesto, ha ganado el euro dólar. Y claro, como no iba a ganar el euro dólar, cuando el mismo lunes el análisis que hice en profundidad, que ya sabéis que lo hago todos los lunes, pues se había cumplido no en el mismo día, ni se había cumplido el día siguiente, se había cumplido en tan solo unas horas. Ya sabéis que hacer timing al mercado es realmente complicado y mucho menos con la volatilidad que íbamos a tener esta semana. Por lo tanto, pues bueno, como podréis comprobar, ni siquiera he borrado los dibujos para que, pues bueno, vierais, ¿no? el movimiento que había comentado de que podía llegar sobre esta zona y que una vez llegase a esta zona, teniendo en cuenta que esto iba a ser el punto pivote, a partir de aquí, pues iba a caer. Y como digo siempre, no existe la causalidad, sino que existe la causalidad. De hecho, si os dais cuenta, la resistencia está tan bien delimitada que en el 1.1595, 1.1590, que es donde decía yo que más o menos es donde se iba hasta donde iba a caer y luego ya pues podría haber algún rebote, pues es hasta donde ha llegado. Única preocupación, única situación, pues que a lo largo del día de hoy parecía, ¿no? En principio que íbamos a tener una vela totalmente alcista y sin embargo, pues la sesión americana se la ha terminado de merendar. Es decir, que pues nos hemos vuelto al punto de la resistencia del 1.1597, vamos a decirlo 1.16. Entonces, pensando que no toda esta semana, como había comentado en el análisis, faltan por ver las noticias más importantes, ¿no? De toda la semana. De hecho, las noticias más importantes de toda la semana todavía no se han dado, pues nos plantea otro escenario. ¿Por qué? Porque al igual que el lunes comenté que nos encontrábamos en mitad de la zona de juego, es decir, ya sabéis, entre este soporte y resistencia, es decir, que estábamos justamente aquí, pues, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues que ahora mismo nos encontramos justamente tocando una resistencia, lo cual puede alterar ligeramente el análisis que hice el lunes. También, como siempre, presenta más oportunidades. Para aquellos que no hayáis visto nunca un vídeo mío, lo divido en dos partes principales, un análisis fundamental, un análisis técnico y luego una conclusión de ambas dos partes. Empezando con el análisis fundamental, como os había comentado, pues realmente no tenemos ningún cambio. Es decir, las noticias, para sorpresa, ayer, de la confianza, ¿no? Del consumidor del mes de octubre en Estados Unidos, preveían que iba a bajar, nada, unas décimas. Y es normal, es decir, la economía pues todavía seguimos teniendo problemas con unos precios energéticos al alza, el cuello de botella no tira para adelante, en China vienen curvas y es normal que bajase la confianza del consumidor. Sin embargo, la confianza del consumidor no es que no haya bajado, sino que ha aumentado en 5 puntos. Es decir, que es que va como un tiro. Las ventas de vivienda han subido incluso más de lo esperado. Por lo tanto, pues no es de extrañar que el euro dólar, sabiendo que esta semana el euro no tenía noticias hasta el jueves, pues haya caído, ¿no? Es decir, incluso teniendo en cuenta que el lunes la confianza del consumidor en Alemania, la confianza empresarial había caído y si la consumidor aumenta en Estados Unidos, pues malas noticias, aunque no son excesivas, pero malas noticias para el euro y muy buenas para el dólar. De ahí que pues la caída se haya producido tan rápido y de ahí que nos encontremos directamente en la resistencia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta por encontrarnos? Pues nos falta por encontrarnos a lo largo del día de mañana, nos falta el tipos de decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo, que no se prevén cambios, es más, hoy Canadá no ha querido subir los tipos, por lo tanto, es decir, si los mantiene estables Canadá y los mantiene estables Estados Unidos, ni mucho menos la Unión Europea se va a tirar al abismo. Y tenemos, por otro lado, pues el comunicado del Banco Central sobre política monetaria. Vamos a ver qué dicen después, como comenté, del famoso libro Bates. Ahora, pues teniendo un poquito más de tiempo en este análisis, ya que hemos pues, superado, ¿no? Casi la mitad de la semana, pues deciros que la principal preocupación de la Fed era los cuellos de botella y la falta de mano de obra en muchos sectores. Es decir, que realmente pues estaba habiendo un problema de subida de precios. De hecho,
De hecho, el precio en McDonald's, que es un trabajo poco cualificado de cocina en McDonald's o de repartidor en McDonald's, pues no había parado de crecer hasta el punto de que se ha triplicado en tan solo 4 años el sueldo mínimo en McDonald's. Y entonces, si eso lo extrapolamos a toda la sociedad americana, pues es un incremento muy importante que afecta a la inflación. De hecho, estamos viendo unos datos de inflación pues que superan por 2, por 3 casi, ¿no? El dato oficial, o por lo menos la cota, ¿no? Que era peligrosa ya para la economía americana. Luego tenemos el crecimiento del PIB trimestral, que apenas alcanza el 3%, es decir, que está muy por debajo y la cota anual está muy por debajo de las expectativas, sobre todo para un trimestre que con ese nivel de inflación, ese nivel de empleo, pues significa que debería de ir no a ritmos del 2,8, a lo mejor ritmos del 3,5, del 4, ¿no? Según se quiera entender, o por lo menos las previsiones que había a principios de año. Y luego, pues tenemos también las peticiones de subsidio de desempleo de Estados Unidos, ¿no? Viendo la confianza del consumidor y viendo cómo está la situación en Estados Unidos, pues incluso puede que sea mejor de lo esperado, porque esta semana se preveía que iba a bajar y todo ha terminado por subir, por lo tanto, pues bueno, la interpretación da lugar al optimismo, ¿no? Es decir, que vamos a tener probablemente una semana pues mejor de lo que nos esperábamos todos con el dólar. Ojo, eso no quiere decir que el euro dólar vaya a caer, porque también depende mucho también de lo que haga la rueda de prensa del Banco Central Europeo, de cuáles sean las conclusiones. Y por otro lado, el viernes que tenemos tanto el IPC en la zona euro como el PIB trimestral de Alemania, ¿no? Que en este caso pues crece a un 2,2, pero eso es un crecimiento más tipo de la zona euro, es decir, que el 2,2 en Estados Unidos sería malo, pero en Alemania un 2,2 es bueno. Y luego tenemos un IPC en la zona euro, que es la inflación en este caso en el mes de octubre, que ya está por finalizar y que alcanzaría pues el 3,7%, muy lejano del 2%, pero todavía aún más cercano al 2% de lo que están los americanos, ¿no? Por lo tanto, el euro yo creo que sin duda alguna el jueves se va a fortalecer y el viernes va a salir muy reforzado. Por lo tanto, a lo mejor, y yo creo así, va a comer terreno. ¿Qué es lo que implica esto? ¿O qué es lo que puede suceder? Mejor dicho, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Ya pasando a lo que es el aspecto técnico. Pues lo que yo creo que va a pasar es que va a intentar romper esta resistencia, tipo como vimos las velas de estos días, pero que en el momento en el que sean publicadas estas noticias, teniendo en cuenta que está muy cerquita la resistencia, teniendo en cuenta que ahora mismo, fijaros, ¿no? Nos encontramos en uno de los puntos más bajos que hemos tenido en los últimos 2 años, pues lo más probable es que vuelva a intentar otro retroceso al alza. ¿Significa que merece la pena meterse para cazar qué? ¿20 pips, 30 pips? Pues yo creo que no. Yo creo que lo mejor que podemos esperar es, si queremos, una muy pequeña compra ahora mismo que se encuentra en la resistencia, y en caso de que termine de bajar hasta aquí o hasta aquí a lo largo del día de mañana, por la mañana, pues es cuando nosotros deberíamos de meternos en compra para intentar buscar este retroceso que, como comenté, pues muy probablemente incluso acabe en la zona que hemos visto aquí. Es decir, la zona de máximos donde lo está rechazando es muy probable que acabe aquí. Entonces, ¿cuánto podríamos ganar? Es cierto que esta semana, debido a que no hay muchas noticias fundamentales, pues podríamos ganar unos 50 pips, más la segunda entrada, pues aproximadamente, quitándole los 10 pips, unos 90 pips con estas dos entradas. ¿El riesgo que asumimos? Muy poquito. ¿Por qué? Porque ya cualquiera de vosotros que haya visto unos cuantos vídeos míos sabrá que ahora mismo el soporte lo tendríamos aquí, en 1,1540. Es decir, que estaríamos hablando de una pérdida de unos 50 pips, es decir, un ratio casi del 2-1. Por lo tanto, podéis hacerlo con toda la tranquilidad del mundo, podéis hacerlo sin asumir muchos riesgos y también incluso esta operación podéis mantenerla para parte de la semana que viene, puesto que al estar tan cerca de una resistencia y todavía no quedar muy claro hacia dónde va a ir el tapering y hacia dónde van a ir los movimientos fundamentales o del posible también tapering de Europa, pues va a haber mucha volatilidad y mucho movimiento en esta zona. Por lo tanto, pues bueno, podéis incluso sacarle más tajada en el medio plazo, es decir, pensando no solamente en esta semana, sino la semana que viene. Con todo esto me despido, ya sabéis que no es habitual tener un vídeo del eurodólar, pero si vosotros lo pedís, vuestros deseos son órdenes para mí. Así que nos vemos en el próximo análisis, un saludo y hasta la próxima.